Entonces, yo invito a que participemos todos, porque espero que Dios se manifiesta a través de todos nosotros para edificarnos todos. Entonces a poner una diapositiva acá y luego haremos. Padre, damos gracias que has querido comunicar con los seres humanos desde un comienzo, desde el primer ser humano, Adán, y hasta el día de hoy. Tú hablas con nosotros y te damos muchas gracias, Señor, por no dejarnos solos, no dejarnos a la deriva, sino enseñarnos cómo eres, qué esperes de nosotros y a conocernos a nosotros mismos. Y vemos, Padre Santo, que a través del estudio de tu palabra y con el compañerismo y la ayuda del Santo Espíritu de Dios podemos todos llegar a una comprensión un poquito mejor de cómo es que tú comunicas con nosotros y cuál es el contenido de esa comunicación que tú quieres enseñarnos, quieres encaminarnos. Señor, por favor, ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, doy gracias a Dios por, no sé quién es la persona en la iglesia de Chía que me ayudó con los títulos de los diferentes temas, pero son muy creativos y sí, representa muy bien lo que vamos a estar intentando hacer cada semana. Entonces, esta semana Dios habla aprendiendo a escuchar su voz en cada tiempo. Ese es, pues, el tema global de 8 semanas. Pero hoy vamos a tratar de introducir ese tema un poquito, y hablar un poco de algunas diferentes formas que Dios nos habla, sobre todo a través de las Escrituras y a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, para comenzar, ah, unos versículos clave. Y para mí el versículo clave de toda la Biblia es Hebreos 1, 1 y 2. La versión Reina Valera dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, pues este versículo tiene mucho que decir acerca de Dios comunicándose. En primer lugar, muchas veces. O sea que Dios no ha quedado callado. Él toma la iniciativa, Él inicia la comunicación con el ser humano. Pienso que en el puro comienzo Él dijo a Adán y Eva qué deben hacer y qué no deben hacer. Y luego cuando cayeron en el pecado, fue Él que les buscó a ellos. Ellos trataban de esconderse. Y Dios con la pregunta, ¿dónde estás? Pues no es que Dios no sabía, sino que estaba invitándoles a ellos, estaba iniciando pues el intento de superar las consecuencias del pecado que había cometido. Y de ahí para acá vemos que Dios sí toma la iniciativa y se comunica con nosotros en una forma amplia y muchas veces. Y luego dice también en muchas maneras. Y llama la atención de uno. Yo así tratando de hacer un recorrido de la Biblia, de las diferentes formas que Dios ha hablado. A través de un burro habló a Balaam. A través de un ángel, a través a veces de sueños o a través de otras personas, como un profeta. O en una ocasión dice que un hombre de Dios, y en otra ocasión el Espíritu vino sobre una persona y esa persona habló. Entonces Dios busca diferentes maneras de comunicarse con nosotros. Y creo yo, siendo nuestro creador, Él nos conoce mejor que nosotros conocemos a nosotros mismos y sabe mejor cómo comunicar con cada uno de nosotros que cualquier otra persona en el universo. Entonces, Él busca la manera
de comunicarse con nosotros. Y dice que, y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces vamos a enfocarnos un poco en esta idea de los profetas. La palabra hebrea que quiere decir profeta es actualmente vocero. Y vamos a encontrar más adelante en Primera de Samuel, donde dice que antes se llamaba a los voceros, o sea que los profetas videntes. Entonces, y muchas veces encontramos a los voceros de Dios relatando algo que habían visto. Y a veces hay conversaciones, Dios con el profeta diciendo, ¿qué ves? Y el profeta dice, pues una rama de almendra o algo semejante. Y luego Dios da el significado de lo que vio. Entonces, pues, esta cuestión de profecía es un, un asunto muy vivo el día de hoy, porque hoy día también estoy convencido que existe el don de profecía en la iglesia de hoy. Pero también estoy convencido que hay muchos abusos de lo que es el don de profecía en la iglesia en la actualidad. Y cuando llegamos al tiempo vamos a tratar ah, de pronto dar algunas pautas para poder diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que viene de pronto del entusiasmo del mismo ser humano nomás, para poder saber la diferencia. Eh, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo nos advierte que no debemos menospreciar las profecías, porque eso es apagar el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu sí quiere hablar a través de profecías, pero tenemos que aprender de distinguir, porque dice que recibir lo bueno y rechazar todo lo que no es de Dios, lo que es malo, ¿no? Y también vemos que a través de la historia el intento de Dios hablar, comunicarse con nosotros los seres humanos ha sido constante. Había periodos de silencio. Por ejemplo, entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, y Juan el Bautista hubo 400 años cuando no hubo ninguna palabra escrita y los judíos de esa época decían que la voz profética había cesado y estaban esperando que Elías volviera para poder oír la palabra de Dios. Pero durante esos 400 años, más o menos entre Malaquías y Juan el Bautista, ellos estudiaban y estudiaban lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y se creó un cuerpo grande de comentarios sobre lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Para ellos eso eran las Escrituras. De todas formas, no es que Dios no habló durante esos 400 años, sino que no habló durante esos años a través de un profeta. Él hablaba a través de su espíritu y a través de la palabra de Dios. Y luego este versículo dice, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la Biblia habla de dos creaciones. La antigua creación, lo que nosotros observamos todos los días al amanecer, las nubes, los árboles, los animales, otras personas. Esta creación es manchado y afectado por el pecado. Pero con la venida del Señor Jesucristo se inició la nueva creación, porque en 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo Jesús, es nueva creación. Así, nosotros somos partes de esa nueva creación que va a ser eterno. Esta vieja creación se va a acabar, según primera y segunda de Pedro y otras partes de la Biblia, Apocalipsis, habla de que llegará el fin de esta creación. Pero la nueva creación donde el pecado no ha afectado nada de esa nueva creación durará para siempre. Entonces, cuando dice en estos posteros días, está hablando desde la venida del Señor Jesucristo y el inicio de esa
nueva creación. Entonces encontramos en Juan y Primera de Juan que el Señor Jesucristo también se llama el Logos, o sea que la palabra de Ujú. Dios. Acá en Hebreos dice que Dios creó el mundo a través de su Hijo. Entonces el Hijo de Dios también participó en la creación ah, y pues se da a entender entonces que Dios el Padre tuvo la voluntad de que la creación fuera así y la palabra de Dios, la palabra viva que es el Señor Jesucristo es quien trajo eso a la existencia. Y dice también allá en Génesis que el Espíritu Santo estaba involucrado ah, por encima de las aguas. O sea que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos participaron en eso. Pero el Hijo, hablando, parece que es el Hijo que habló las palabras, porque eso es lo que nos da a entender acá en Hebreos. Ah, También el Hijo vino para mostrarnos el Padre. Cuando Felipe le preguntó a Jesús en Juan 14, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Señor Jesucristo dijo, tanto tiempo ha estado conmigo y no ha entendido. Si me ha visto a mí, ha visto el Padre. Entonces, el Señor Jesucristo es la comunicación más perfecta de cómo es Dios. Entonces, un versículo clave acá en pensar acerca de cómo es que Dios habla. Hebreos 4:12 me parece otro versículo clave. Este versículo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, Efesios capítulo 6 también compara la palabra de Dios a una espada. Ah, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice en Efesios 6. En Efesios 6, esa espada es dirigido por fuera para defendernos contra los dardos del diablo, para responder a sus tentaciones y para atacar las mentiras del diablo con la verdad de la palabra de Dios. Acá en Hebreos parece que la espada está dirigido por dentro porque inmediatamente después de que toda espada de dos filos dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Está hablando de lo más adentro del ser humano, la parte invisible de nuestra existencia, de nuestro ser. Dice, a partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el siguiente versículo dice que porque Dios sabe todo de nosotros. Entonces es la palabra de Dios que nos revela a nosotros cómo estamos o quiénes somos en verdad. Ah, entonces, esta es otra cosa que Dios nos habla. Él no solamente muestra quién es Él y cómo es Él, sino que está mostrándonos a cada uno de nosotros cómo somos nosotros, en verdad. Ah, Tanto individualmente, creo yo, como también corporalmente como iglesia. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, Santiago lo compara a mirar en un espejo y dice que ah, el hombre que mira en el espejo y luego se olvida cómo es. ¿Sí? No debemos ser así, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Entonces, si la palabra nos acusa, si la palabra nos exhorta, si la palabra nos muestra alguna cosa que hay que corregir, ¿sí? Está dirigido a nosotros para ayudarnos a ser cada día más y más como el Señor Jesucristo y conformado más y más a su voluntad. Entonces, otro versículo clave, ¿no? Y ahora yo tengo luego una serie de versículos allá y quisiera pedirle ayuda a las personas para leer cada uno. Salmo 23:3, Salmo 25:8. Entonces, por favor, cada uno escoge alguno de esos pasajes y vamos a ir leyéndolos poco a poco. La idea de todos estos pasajes es el hecho de que la otra cosa que Dios hace a comunicar con nosotros es nos encamina
Vamos a ver si usa la Reina Valera, usa esa palabra, pero otras versiones dirá algo semejante, que está mostrándonos cómo debemos vivir. En la Biblia, ah, la palabra andar y la palabra camino son usados muchas veces con ese significado de que cómo debemos vivir, cómo debe ser nuestro vivir diario, nuestro andar o nuestro camino. Entonces, ¿alguien ha encontrado Salmo 23:3? Yo lo puedo leer, don Robert. Bueno, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ajá. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. ¿Cómo entienden ustedes eso? Esa frase nomás nos lleva por senda de justicia por amor a su nombre. Puede ser que nos lleva por por el camino correcto, o sea, como Sí, no permite que nos salgamos del camino que es. Pues muy es su bien. justicia, la justicia es de su carácter, ¿no? Sí. Eso es el carácter de Dios Ujú. Ok. y Es el por amor camino. de su nombre. El camino es el Señor Jesucristo. Está muy bien, sí, Nos dirige conforme a su propósito. muy bien. Y esta frase por amor de su nombre, Porque o Dios sea que es es, amor. Dios es amor. sí, es cierto. Y Para que esta frase por amor de su nombre, ¿qué está indicándonos? Pues que sale de él, no es porque lo merezcamos o porque, sencillamente porque es él es así, ¿no? Bueno, y Él quiere que nosotros seamos así también, ¿no? Para gloria y honra de su nombre. Sí, yo eso es, creo que sí, obedeciéndolo glorificamos su nombre. exacto. Yo creo que es así. Haciéndolo, siguiendo ese camino, glorificamos el nombre del Señor. ¿Qué tal el Salmo 25, 8 a 12? Ok, Yo lo ya lo tengo. leo yo. Quieren, yo lo leo. Ay, perdón, Esperancita. No, tranquilos, Bendito. ya. Bueno, listo. Dice, bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Muy bien. Sí, entonces eso repite, repite, repite el Otra hecho vez. del camino, ¿cierto? Y que Dios nos encamina a los humildes, a los obedientes. Sí, el Antiguo Testamento todavía no tenía ese concepto de los que habían recibido al Señor Jesucristo y el perdón de pecados, porque no existía todavía eso en la historia. Pero esa idea de la persona humilde, la persona arrepentida, la persona que de veras de corazón quiere obedecer a Dios, Dios no le va a dejar a la deriva. Mejor dicho, le va a mostrar qué es lo que es correcto para hacer. Salmo 31:3. 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sí, encaminarás. Ujú. Salmo 32:8. 8. 32. 32:8. Ujú. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muy bien. Salmo 119, 101 y 130. Dos versículos allá. El 101. De todo mal. 119, 105 y 130. A 105. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Ujú. Y 130 del mismo salmo.
El 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Muy bien, sí. Entonces la palabra es lo que alumbra y muestra cuál es el camino de Dios. Ahora hay varios versículos acá en el libro de Isaías. El primero, versículo 30-21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Sí. 42-16. Ese también de Isaías. 42. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escombroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Ujú. Y 48-15-17. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Hasta el Y 17. el 17. 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseñé provechosamente, que te encaminé por el camino que debes seguir. Ajá. Bueno. Y nosotros conocemos Juan 14:6, ¿cierto? Jesús Sí. dijo, yo soy el Jesús, Yo soy camino el y la camino y verdad la verdad y la vida. y la vida. Nadie Sí, viene al Padre sino por mí. exacto. Entonces, es los que han estudiado Marcos y Lucas saben que la segunda parte de ambos de sus libros se enfoca en el camino. En Marcos, la palabra griega hodos, que quiere decir camino, abunde en la segunda mitad del libro. Y ese camino es camino a la cruz. Inmediatamente antes de eso, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Y luego el Señor Jesucristo dice, básicamente, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y entonces Jesús va en camino a Jerusalén para cumplir la voluntad de Dios y está enseñando a sus discípulos poco a poco qué significa estar en ese camino. Y en ese camino, por ejemplo, no se permite la persona orgullosa, sino la persona tiene que humillarse. No se permite ningún pecado, sino que las personas tienen que andar en santidad y apartarse de todo lo malo. También en el Evangelio según Lucas, comenzando más o menos en 9:51, empieza a registrar que Jesús está en camino para Jerusalén. Y todo ese relato del viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén es para Enseñanza. enseñarnos a nosotros qué significa seguir al Señor Jesucristo en ese camino. Entonces, pues acá encontramos básicamente tres cosas con estos versículos. El primero acá, que Dios está revelándonos cómo es Él, a través de profetas, de muchas maneras, constantemente y más que todo a través de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, Dios está revelándonos a nosotros cómo somos nosotros, nuestra necesidad de Él, el hecho de que nosotros tenemos una tendencia a hacer lo malo y necesitamos ser sanados, liberados y transformados en personas diferentes. Y en tercer lugar, no nos deja a la deriva, sino que nos encamina en un camino de justicia, un camino de humildad, un camino de obediencia a Él, un camino que según el Señor Jesucristo lleva a la vida eterna. Son principios claves,
para tener en cuenta a la medida que vamos estudiando más y más las veces que Dios habla con diferentes personas a través de las escrituras. Entonces, el propósito de estos 8 semanas es investigar el hecho de que Dios se revela a los seres humanos, investigar diferentes maneras en que Dios ha hablado en diferentes momentos históricos, um, trazar los cambios en la forma que Dios ha hablado a través del tiempo, porque vamos a observar que hay un cambio muy drástico entre, por ejemplo, la manera en que Dios habló con Moisés y la manera en que él habló en el libro de Jueces o a través del profeta Samuel. Es como otra cosa distinta y tratar de entender qué está pasando y por qué son estos cambios. Y también vamos a tratar de armar resúmenes de lo que es lo que Dios dice en diferentes momentos históricos y diferentes situaciones de lo que está pasando con la nación de Israel. Entonces, el hecho de que Dios se revela a los seres humanos es un acto de gracia. Acá, la idea de que Dios es el creador, eso quiere decir que Él es único y que es completamente diferente de todo lo que ha creado. Puede dar, por ejemplo, cualquier artesano, un carpintero, y un carpintero hace una mesa. Entonces, al observar la mesa, podemos entender algunas cosas del carpintero, pero la mesa es completamente diferente del carpintero y no podemos conocer el carpintero al observar la mesa. Solo podemos entender algunas cosas acerca de él. Si, por ejemplo, si es un trabajador cuidadoso, sí, tendrá alguna idea acerca de él, pero no podemos conocerle a través de lo creado, ¿sí? Entonces, el hecho de que Dios es completamente diferente de la creación, eso quiere decir que nada de lo creado es semejante a Dios con la sola excepción del ser humano. Nosotros somos las únicas partes de la creación que tiene alguna semejanza a Dios, porque no dijo nada acerca de los peces o los árboles, las montañas, el sol, la luna, que era creado en la semejanza de Dios. Solo el ser humano dijo eso. Y decía, varón y hembra. Entonces es la humanidad como un grupo que tiene alguna semejanza a Dios. En ese momento el grupo era Adán y Eva. En este momento el grupo es la iglesia. Entonces, en el mundo creado, lo que es más semejante a Dios es la iglesia, en mi opinión. Dios es uno y la iglesia es uno. Dios es varios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la iglesia también es un conjunto de individuos, pero que han sido unidos en el Señor Jesucristo. Entonces, es por eso que toda idolatría es tan horrible, porque la idolatría tome algo de lo creado y lo pone en lugar del creador, y no podemos hacer eso. Ah, y no debemos idolatrar tampoco ni la iglesia, porque la semejanza de la iglesia al Creador es muy pequeño en cierto sentido, y es solo por la gracia de Dios que podemos representar a Dios al mundo. Es solo porque Él ha querido que sea así, no por algo bueno en nosotros o algo semejante, ¿sí? Entonces, la idea central de la palabra santo, que usamos muchas veces diciendo Dios es santo, expresa el hecho de que el creador es diferente de la creación. Ah, la palabra santo ha llegado a tener el significado también en el español de hoy de pureza moral.
de excelencia, de virtud, ¿sí? Pero la idea más que todo es ser diferente. Y en el Antiguo Testamento esa diferencia fue expresado a través de no comer ciertos alimentos, de descansar el séptimo día, de los hombres circuncidarse y de algunos otros detalles de la vida y la cultura que Dios comunicó a través del Antiguo Testamento. En la actualidad, el Señor Jesucristo ha dado a entender que la santidad de la iglesia se manifieste principalmente a través de la pureza moral, de la virtud, de la integridad, de las cosas internas del ser humano, del corazón, del cual puede salir todos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra santo quiere decir básicamente diferente, y Dios es diferente de lo creado. Y por eso, si Dios no se revela a nosotros, no podemos saber con certeza cómo es. ¿Sí? Romanos 1, 20 a 22 dice que Dios se revela a través de la creación, pero en una forma muy limitada. No, por ejemplo, solo mirando la creación sería imposible conocer el camino de la salvación. Jesucristo tenía que venir y morir en la cruz y resucitar. Y luego el Espíritu Santo tenía que hablar a través de los evangelistas y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro para enseñarnos cómo es posible que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo puede ser para nuestra redención, para nuestra adopción, para nuestra reconciliación con el Padre. Dios tenía que revelar esas cosas a nosotros. De otra manera, nunca, creo que nunca hubiera ocurrido a ningún ser humano esas verdades. Dios tenía que revelarlo. Entonces, esta autorrevelación de Dios es un acto de gracia. Ese es algo que Dios ha decidido hacer en beneficio a nosotros para que nosotros podamos saber las cosas que necesitamos saber para llegar a ser salvos de nuestros pecados. Entonces, quiero parar por un momentico. No sé si hay algún comentario, algo que alguien quiere agregar a lo que hemos dicho hasta el momento. Pues yo he entendido que el ser santos es apartados para Dios. Exacto. O Sí, sea, correcto. sí, yo creo que eso es correcto. Ser diferente del mundo, apartado. Es Dios que hace eso. Ujú. Y eso es parte de encaminarnos, yo creo. Ese proceso de santificación. Ujú. Producto de la obediencia a Dios. En parte producto de la obediencia a Dios. Segunda de Corintios 3:18 también dice que en parte producto de contemplar el Señor Jesucristo. Ese versículo dice que a la medida que nosotros contemplamos al Señor Jesucristo, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Mm. Judicita, Sí, digamos que otra cosa que me parece importante es que, pues al final, Dios es un Dios celoso. De ahí la importancia de no la idolatría y que uno fácilmente, yo no sé si la palabra sea fácilmente, pero con alguna frecuencia puede uno caer en la idolatría. Eh, Claro. y la idolatría no es solamente pensar en, pues, en lo que tradicionalmente piensa, sino pues a veces uno cree que es más en las fuerzas de uno, entonces uno cree que es más, que es a través mío. Entonces de pronto es la idolatría por uno mismo. No sé, creo Así que es es. algo muy, no lo he hecho tan consciente. Mm. Sí, y aún cosas buenas como familia, ministerio, ser juicioso en el trabajo, esos pueden volver ídolos si cobran más importante para nosotros que el mismo creador. Y son cosas de este mundo. Mm.
Sí, bueno, continuamos. Maneras en que Dios se ha revelado. Bueno, la primera y uno de los más importantes es a través de lo creado. El Cierto. Salmo 19:1 dice que la creación revela. De pronto alguien debe leerlo. Yo no tengo acá memorizado muy bien. Si alguien me hace el favor de buscar Salmo 19:1 y alguien otro Romanos 1:19 y 20. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ujú. Sigo, ¿no es cierto? Un día Sí, emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. así es. Sí, la misma creación habla de cómo es Dios. ¿Y qué dice Romanos 1:19 y 20? Dice, por lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, sí. Entonces, la creación habla de Dios. Dios se comunica algo acerca de él a través de lo creado. Solo observando lo creado podemos entender algunas cosas de Dios. Pero como en la comparación que hicimos entre el carpintero y la mesa, no podemos conocer a Dios a través de la creación, porque Dios es diferente de la creación. Solo podemos saber algunos aspectos de cómo es Él, algunos atributos de Él. Entonces, otra manera que Dios ha hablado es directa y personalmente con ciertas personas. Él habló con Adán, con Eva, con Caín, con Enoc, con Noé, con Abraham y con Moisés y con otras personas a través de la Biblia. Y vamos a estudiar algunos de esos. Yo tengo acá Hechos 3:9. Inmediatamente después del pecado, Dios aparece en el jardín andando como de costumbre y dice a Adán, ¿dónde estás? Y no es que Dios no sabía. Si estaba tratando de iniciar una conversación, volver a establecer contacto, dar a Adán la oportunidad de pronto a arrepentirse y Dios, perdóname, yo he hecho lo que usted me dijo no hacer. Pero en vez de eso, Adán trata de echar la culpa a Eva y Eva trata de echar la culpa a la serpiente. Ninguno se arrepienta. Pero Dios dio oportunidad a ellos. Y para mí Dios dio oportunidad a Caín a arrepentirse. Él tomó la iniciativa también antes de pecar, advirtiendo a Caín no caer en ese error. Pero Caín no le escuchó. O sea que él ha hablado directa y personalmente, una voz audible a algunas personas. Otra manera que ha comunicado es a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová apareció a Agar cuando Sara empezó a maltratar a su sierva porque ella fue capaz de dar a luz y Sara no. Entonces Agar huyó y dice que el ángel de Jehová la encontró en el desierto y habló con ella. El ángel de Jehová habló con Balaam, con Josué. En el libro de Jueces habló con toda la nación de Israel. Cuando David cometió ese error del censo, el ángel de Jehová le habló a él y él conversó con el ángel de Jehová que estaba a punto de destruir a Jerusalén. El ángel de Jehová habló con Zacarías, el profeta. Entonces vemos que a veces Dios aparece a los seres humanos a través de este ser que en el Antiguo Testamento se llama el ángel de Jehová. Muchos están convencidos que este es el Señor Jesucristo antes de su encarnación humana. Y en otras ocasiones un ángel habla con algunos seres humanos. Dios ha hablado a través de sueños o visiones. A Perdón, don Don Jacob, Robert, Robert. él habló en un sueño. Don Robert, hay dos, Mm. dos manos levantadas con preguntas. No sé si por favor le puedes dar. Bueno,
Sí. Bueno, yo precisamente quería preguntar sobre el ángel de Jehová, Mm, o sea, como para entender en el Antiguo Testamento, pues cómo era la presencia del ángel de Jehová. O sea, porque mm, eso es algo que uno normalmente no, pues sabe uno de los ángeles que Gabriel, que Rafael, pero mm. estamos hablando de los mismos ángeles. Perdón Pues mi ignorancia, por sí, favor. no es ignorancia, sino que es un tema muy debatido. Y creo que no sabemos con total claridad, pero parece que donde en la Reina Valera dice el ángel de Jehová está hablando de un ser que es realmente divino, porque en algunas ocasiones el ángel de Jehová recibe adoración y no lo rechaza. En cambio que los ángeles de Dios, como Miguel y ellos, el ángel que revelaba a Juan en el libro de Apocalipsis, cuando Juan trataba de adorarle, el ángel dijo, no lo hagas, adora solo a Dios. Pero el ángel de Jehová recibe adoración, recibe ofrendas. En una ocasión él sube en la llama de una ofrenda. ¿Sí? Entonces yo estoy convencido que el ángel de Jehová es Dios mismo y muchos creen que es el Señor Jesucristo antes de ser encarnado, que aparece en forma humana, pero antes de haber nacido y vivido como un ser humano. Entonces, este es... Puede ser una solución. Sí. mm, Martica, Daniel tiene la mano levantada. Una pregunta. Sí, Daniel, señor. Mi pregunta es acerca de Romanos 1:20, sí. pensando, por ejemplo, en aquellas tribus que no han recibido el Evangelio. Y aquí dice que, bueno, desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. mm. Entonces, los que no han oído el Evangelio, pero ven creación. ven la creación, entonces ahí, o sea, tienen que no tienen excusa para no conocer de Dios. Pues yo diría, no tienen excusa para no buscar a Dios. O sea que en mi juventud yo tenía como, me preparaba como en la ciencia más que todo, y tenía la idea de que Dios no existía. Pero lo más que yo estudiaba esas cosas, lo más que yo decía, pero ¿cómo es eso? Hay cosas en la ciencia que uno no, ningún ser humano nunca va a llegar a entender, yo creo. De todas formas, hay unos versículos en Romanos 2 que da a entender también que las personas que no tienen la palabra de Dios a veces hacen las cosas como Dios quiere y aunque no tienen la palabra, son obedientes a los principios divinos. Hay una historia de los incas acá en Sudamérica que algún jefe de ellos, algún caudillo de los incas, animaba a la tribu dejar de adorar al sol y empezar a adorar a aquel que había hecho el sol. Que se encontró algún escrito de los incas que daba a entender eso. Entonces, yo creo que es de eso lo que está hablando acá, este tipo de cosas, que la persona que reflexiona y piense seriamente acerca de la creación de Dios llega al punto en que busca al Creador. Y en el libro de Jeremías dice, si me buscas, me encontrarás si me buscas de todo corazón. Entonces Dios se revelará de alguna manera u otra a la persona que con sinceridad le busca. Hay relatos de misioneros en países musulmanes donde es reo de muerte recibir al Señor Jesucristo.
de personas que han llegado a ser salvos por un sueño que tuvo. Y de alguna manera u otra después de eso adquirió una Biblia y pudo leer en la Biblia de lo que ellos habían entendido en su sueño, que esto es lo que dice las Sagradas Escrituras, y confirmaban que ahora soy salvo. Pero Dios les habló primeramente a través de un sueño, porque ellos buscaban el verdadero Dios en medio de una situación cultural donde matan a la persona que se convierta al Señor Jesucristo. Entonces, pues yo creo que ahí donde dice que no tienen excusa es que pues la creación nos guía a buscar a Dios si respondemos correctamente a ella. Creo que eso es lo que está diciendo acá. Y esa inquietud, digamos, está es en la conciencia del hombre, ¿verdad? También Hebreos habla de eso. Mire, Romanos 1:32. Dice que saben que están haciendo lo malo, pero no solamente lo hacen, sino que animan a otros a hacerlo también. Eso no estoy citándolo exactamente, pero esa es la idea de Romanos 1:32. Entonces la idea es que hay algo en el ser humano que l- le capacita de diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero la tendencia humana es escoger lo malo. Yo oro por mis nietos con frecuencia, que Dios le da discernimiento entre lo bueno y lo malo, y la voluntad es que escoger lo bueno, porque la tendencia nuestra es, aunque sabemos lo que es correcto, la tendencia nuestra es hacer lo malo. Mm, sí, Gracias, Robert. sí. Bueno, entonces llegamos a sueños y visiones. Otra manera de hablar, por supuesto, es la palabra de Dios, la palabra escrita. Ahora, la palabra escrita tiene por lo menos tres perspectivas muy distintas. Una es lo que se llama la perspectiva divina. Eso es lo que se encuentra en historias narradas. Y se llaman la perspectiva divina porque la persona que está narrando sabe qué está pensando las personas, sabe qué está pensando Dios. En el libro de Job, un buen ejemplo de esto es el consejo donde aparece Satanás y Dios y Satanás conversan. Y sabemos que según Dios, Job es una persona buena, recta, apartado de mal y entregado a hacer lo bueno. Sabemos que esa es la opinión de Dios de él. Y sabemos también qué es la opinión de Satanás y qué está pensando Satanás. Esa perspectiva divina. Otra perspectiva lo encontramos muchas veces en los Salmos. Y esa es una perspectiva humana. El ser humano, también en el libro de Job encontramos la perspectiva humana, es Job. Job no sabe lo que Dios piensa de él. Él solo sabe que él trata de hacer lo bueno, no está consciente de haber pecado y todas esas cosas malas le está pasando y él no entiende por qué. Tiene una crisis teológica. Porque según la Biblia, si andamos en obediencia, Dios nos va a bendecir. Entonces Job está diciendo, pues yo estaba tratando de corazón de obedecer a Dios, no estoy consciente de haber hecho lo malo y mire todo lo que me ha pasado. ¿Sí? Entonces, esa es la perspectiva humana. En la perspectiva humana, leemos lo que creyentes dicen acerca de Dios. En la perspectiva divina, leemos más que todo lo que Dios hace en la historia. Y la otra perspectiva, yo lo llamo la perspectiva de la creación, es la manera en que las cosas funcionan. Levítico 26 y Deuteronomio 28, ambos dicen, si vivimos en obediencia, vamos a ser bendecidos. Si desobedecemos a Dios, vamos a experimentar maldición. El libro de Proverbios también nos enseña que muchas cosas acerca de cómo funciona el mundo. Entonces, Dios habla en esas tres formas, a través de narraciones de qué hace Dios, a través de lo que creyentes dicen acerca de Él, como David en
el Salmo 23. Me lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, ese es David, un creyente, comentando de su experiencia con Dios. Y como el libro de Proverbios, que nos habla de cómo funciona este mundo. Entonces, otra manera en que Dios ha hablado es a través de la palabra viva, el Señor Jesucristo. Él vino para enseñarnos cómo es Él. Y finalmente, a través del Espíritu Santo de Dios. Juan 14:26 y Juan 15:26 dice que el Espíritu nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, hay un pasaje en la Biblia, actualmente son dos pasajes, Éxodo 34, 5 a 7 y Éxodo 25 a 6, donde Dios habla de sí mismo. No está hablando de qué hace Dios, no está un ser humano hablando de su experiencia con Dios, es Dios mismo describiéndose a sí mismo. Entonces yo creo que este también es un pasaje clave y muy importante. Y es el momento inmediatamente después del becerro de oro, cuando Dios restaura su pacto con la nación de Israel y se revela a Moisés porque Moisés pidió ver su gloria. Y Dios dijo que pues no puede verme, pero voy a pasar delante de ti y proclamar mi nombre. Entonces eso es lo que hace. Entonces voy acá poco a poco a esto. El nombre Jehová, Jehová, eso es yo soy, ¿no? El siguiente palabra fuerte es solamente en la Reina Valera y otras versiones dice Dios. Y es porque hay una palabra hebrea ya, él, es la palabra cananea que quiere decir Dios, pero es una palabra hebrea que quiere decir fuerte. Entonces los traductores de la Reina Valera decidieron traducir esa palabra él fuerte. Y los traductores de la nueva versión internacional o la nueva traducción bíblica, la Biblia latinoamericana, lo traduce Dios. De todas formas, sigue diciendo misericordioso. Y eso es una palabra que viene de la matriz de una mamá. Entonces, la idea de esta compasión es la compasión que una madre siente hacia sus propios hijos e hijas. Luego dice, perdón, piadoso, en la Reina Valera. Esa es una palabra que viene de la palabra hebrea gracia. Y la gracia de Dios es su favor inmerecida. Es algo que no merecemos, pero Dios nos da de todas formas. Tardo para la ira, se entiende, grande en misericordia. Esa es otra palabra diferente de la palabra arriba, misericordioso. Es la palabra hebrea Hesed, que quiere decir el fiel amor de Dios hacia su propio pueblo. Esta palabra, si uno lo estudia en todo el Antiguo Testamento, tiene que ver más que todo con el pueblo con quien Dios ha establecido un pacto y más que todo dentro de ese pueblo el remanente, las personas que de corazón buscan a Dios, que se humillan delante de Él, los que dan gloria a Dios, los que buscan a Dios en sus decisiones. Si usted sinceramente busca a Dios, ha recibido al Señor Jesucristo, entonces esta palabra misericordia aplica a usted. Si usted es una persona que no le importa mucho Dios, que no cree que Dios existe o no le importa obedecer los mandamientos de Dios, entonces esta palabra no aplica a usted. Es el pueblo de Dios, el pueblo mismo de Dios. Y acá dice, donde dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Algunas traducciones desafortunadamente traducen eso y castiga la iniquidad de los padres en los hijos. Eso no es bíblico. El libro de Ezequiel y otras partes aclara que el hijo no morirá por el pecado del padre, el padre no morirá por el pecado del hijo, cada uno morirá por su propio pecado. Pakad es Dios visitando, o sea que es
Es Dios estando presente y trayendo consecuencias apropiadas conforme al actuar de cada uno. Entonces, esta es una advertencia a usted y a mí como papá o mamá. Está diciendo, si usted actúa bien, eso va a llevar buenas consecuencias para sus hijos. Pero si usted actúa mal, los hijos van a observar eso, y van a pagar las consecuencias de su propia maldad. Ellos van a sufrir por su maldad. Es una advertencia más que todo a padres. Entonces dice hasta la tercera y cuarta generación. Y luego en Éxodo 20 dice, de los que me aborrecen. Pero luego, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces acá es mi versión perdone, mi versión de ese Biblia, ese pasaje de la Biblia donde Dios está describiéndose a sí mismo. Dios dice así, yo soy Dios tierno como una mamá y lleno de gracia, lento para enojarme, grande en fiel amor hacia mi pueblo y grande en cuanto a la verdad, que guarda fiel amor a millares de mi pueblo, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado de ellos, y que de ningún modo tendrá por inocente a los malvados, o sea que los que no son de mi pueblo, que hace que la iniquidad de los padres afecta a los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero muestro fiel amor a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces llegamos, creo que al fin de nuestro tiempo, pero la idea acá es que ¿quién es Dios? Pues sí Dios es amor, sí es misericordioso, pero también es severo, ah, y todo depende de nuestra actitud hacia Él. Amén. Sí. Y la Biblia da a entender que no hay mérito en tener una buena actitud hacia Dios, porque es algo que Dios nos da. Dice que somos salvos por gracia. No podemos jactarnos en el hecho de que Dios ha mostrado misericordia a mí. No podemos decirlo porque yo soy tan bueno. No podemos hacer eso. Sí, esa es gracia de Dios para con nosotros. ¿Algún comentario acá? Yo creo que voy a parar acá. Yo tengo una pregunta, Robert, y es, bueno, más que una pregunta, es como quisiera como una orientación, Ujú, porque pues yo no es que rechace, hago la aclaración, sino esa mirada de ese Dios del Antiguo Testamento, pues me parece que el Dios castigador. ujú. Y yo creo que Dios es amoroso. Obviamente yo sé que Dios nos educa, como dices tú, y como dice, me encantó aquí escribir Éxodo 34:5, y lo estaba Ujú. leyendo, y pues como padre, pues sí, nos cuida, nos forma y nos disciplina. Sí, Pero yo me resisto, es más que rechazo, tengo como una resistencia interna de visualizar a Dios como ese Dios castigador o ese Dios que queda del Antiguo Testamento. ya. Porque yo creo que nosotros, o sea, yo le temo a Dios, pero le Ujú. temo a Dios desde su amor y su misericordia. Yo no le tengo, yo no le temo a Dios porque vea que Él me va a dañar, sí, me va Ese a Dios castigar. fue el Dios del Antiguo Testamento, ahora no es el del Antiguo Testamento. Hoy en día estamos en el Nuevo Testamento, en el estado de la gracia, y Dios es bueno y misericordioso, y Dios es amor. Ujú. Mm. Sí. Que termine de Bueno. hablar la hermana. Ujú. Sí, iba a dejar a Judith terminar lo que iba a decir. No, Está pues ahí. era como eso y como que, pues me parecía súper valioso como escucharte para interiorizar eso.
Claro, Ujú. ahorita perdón, es que todavía no me acuerdo bien los nombres, pero pues con lo que tú decías, entiendo que claro, es que nosotros nos conectamos es con el Dios del Nuevo Testamento. Pero obviamente, pues me imagino que lo traemos y nosotros también dentro de la Biblia leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mm. Pero es como pues yo estoy aprendiendo. Ah, sí, todos Todos, estamos todos. aprendiendo, sí, sí. Y hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son difíciles de asimilar. No voy a hablar en detalle de eso en este momento, pero solo voy a decir que el personaje bíblico que habló más del infierno es el Señor Jesús. Si usted estudia la Biblia y busca pasajes que hablan del infierno, escaso algo que habla de eso en el Antiguo Testamento. El que más habló de eso era el Señor Jesucristo y era para advertir a la gente a escaparlo. Está diciendo, pues, Dios está dando la oportunidad de escapar lo que verdaderamente merecemos. Porque como seres humanos no merecemos el favor y la bondad de Dios. Realmente no lo merecemos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pablo. Don Robert, un poco pensando en la pregunta de Judith, Mm, yo siempre he entendido, pues Dios es el mismo siempre, o sea, es el mismo Dios del Antiguo Testamento y es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero un sí. poco entendiendo, yo siempre he entendido, bueno, lo he aprendido a través de, pues, de mi caminar, y es que Dios en su revelación, ese Dios creador que se reveló, no lo hizo de una manera directa y total en los comienzos. Y pienso que es importante, como lo vamos a estar estudiando acá, y es que la revelación de Dios fue progresiva. Entonces, entender la relación de Dios como progresiva quiere decir que Dios fue enseñando poco a poco, pues esa revelación de quién es Él y cómo Mm, nosotros como humanos lo iban entendiendo y cómo esas personas entendieron a Dios y cómo comprendieron a Dios. Y entonces, en esa revelación progresiva, pues nosotros tenemos ya la revelación completa con Jesucristo. Entonces, ya así entendemos y es. comprendemos quién es Dios en su totalidad cuando tenemos la revelación completa ya cuando el Señor. Y precisamente lo que tú planteaste en Hebreos, que dice, Dios nos habló en el pasado de tal forma, pero ya definitivamente nos habló a través de Jesucristo, pues ahí tenemos ya la revelación Así realmente es. de quién es Dios. Porque el Señor Jesús dice, si ustedes me ven a mí, conocen a Dios, conocen cómo es Dios. Entonces ahí entendemos la revelación completa de cómo es Dios y quién es Dios. Entonces quería como aportar eso. Sí. Si yo me acuerdo dialogando con un amigo que es muy difícil para él aceptar la idea de infierno y Dios que va a castigar a algunos de los seres humanos que él ha creado. Y en ese momento él estaba muy enamorado con una mujer. Y yo le pregunté a él, usando el nombre de ella, diciendo, hay algunas cosas de ella que no le gustan. Y él dije, pues claro, como cada ser humano. Y yo dije, ¿y por qué aguanta esas cosas en ella? Y ella dice que porque la amo. Entonces yo dije que no puede ser lo mismo con Dios. Podemos amar a Dios, pero puede que haya algunas cosas en ella que nos caen mal. Y eso no, o sea que si verdaderamente ama a una persona, uno no quiere rehacer la persona en la imagen de uno. Y creo que lo que queremos hacer a veces es rehacer Dios en nuestra imagen. Pero hay aspectos de Dios, o sea que en esta autorrevelación de Dios, Él está mostrándonos dos lados. Y un lado es misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, queriendo bendecir, pero a las personas que de corazón le buscan. Pero el otro lado de Dios, el mismo Dios celoso, a la persona idólatra, a la persona orgullosa, arrogante,
que maltrata a otras personas y que vive en una forma egoísta, sí, eso irrita a Dios. Igual como puede irritar a nosotros ciertas personas, ¿sí o no? Creo que todos nosotros conocemos, aunque sea uno o dos individuos que nos caen mal por algunas de esas características. Y parte de eso es la justicia de Dios en nosotros. Nosotros vemos eso y nos irrita. Esperanza iba a decir algo también. Sí, no, lo que está diciendo don Robert, que también, digamos, no podemos ver, y de acuerdo a lo que estaba diciendo Judith, de no ver a ese Dios, un Dios pues, que es malo, digamos, sino que uno siempre lo ve que es bueno, que es todo amor. Pero yo creo que Dios es como una moneda, digamos, ¿no? Por un Ujú. lado es amor y por el otro lado justo, porque si no hubiera esa justicia, entonces ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces todo el mundo se salvaría, ¿sí? Entonces yo estoy de acuerdo como con lo que estaba diciendo don Roberto en eso. Y siempre lo he visto así, como una moneda, amor y justicia, ¿sí? Por un lado Ujú. amor, por el otro lado justicia. Y el Salmo 85:10 dice que la misericordia y la justicia se besaron. ¿Dónde? En el Señor Jesucristo. Amén. Porque Dios no pudo pasar por alto nuestros pecados. Tenía que castigarlos o sería un Dios injusto, Exacto. un juez injusto. Pero no quería castigarnos a nosotros. Entonces Él recibió el castigo en sí mismo, porque Jesucristo es Dios. Es decir, yo recibo el castigo que usted merece para no tener que castigarle a usted. Así, en Romanos 3 dice que Dios sigue siendo justo y el que justifica al pecador. Entonces, Salmo 85:10, vale la pena de pronto meditar en ese versículo un poco. Porque sí, este es un asunto muy profundo. Sí, Bueno, el Bueno, el amor tiempo pasó. el amor de Dios, eso es todo. Sí. bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Bueno, Hoy tuvimos una introducción sobre el tema que vamos a estar hablando. Y para dentro de 8 días, el tema es en el principio, cómo Dios nos habló en el principio, voces de los orígenes. Va don Robert a estar hablando acerca de cómo Dios habló a Adán y a Eva, a Enoc, a Noé, a Abraham y a Moisés. Entonces, qué bueno que nos podamos estar conectando. Hoy tuvimos un gran número de personas. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. amén. Gracias por sacar este tiempo. Este es un tiempo donde pues don Robert nos expone, pero nosotros tenemos, como ustedes vieron, la oportunidad de hablar, de preguntar, de participar. Entonces, invitamos a todos a poder participar en estas clases y poder aprender juntos. Como dice don Robert, y agradecemos pues su bondad y su generosidad y también su humildad, en el sentido de que todos estamos aprendiendo. Qué bueno por eso. Entonces, un abrazo gigante a todos, Dios les bendiga. Gracias por estar Bendiciones. acá. A Gracias, los que Adiós. nos siguen, Adiós a todos. un abrazo a todos. Gracias. Gracias, un abrazo a Un todos. abrazo a todos. Un abrazo. Bendiciones. Gracias.